Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 22 de noviembre del año 2020. En esta propuesta tenemos muchos comentarios, la comparecencia del presidente, la firma de un acuerdo con los Estados Unidos para el 5G, todo lo que ha pasado en esta semana en términos de las renuncias del PLD hacia la fuerza del pueblo, la designación de la segunda mayoría, en fin, tenemos muchos temas de contenido político y nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Domingo Jiménez, quien es de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. En esta semana se cumplieron los 90 días de gobierno. Siempre es una tradición que a los gobiernos se les da 100 días y a partir de ahí entonces viene la oposición, pero eso no puede ser en esta situación porque sencillamente este gobierno heredó, Luis Abinader heredó la crisis económica, social y moral más grave que ha padecido la República Dominicana en toda su historia. Él tuvo una presentación diferente el lunes pasado, una buena escenografía si se quiere. En vez de hacer una exposición leyendo teleprompter, bueno, fue con preguntas, obviamente. Todo eso obedecía a un guión. Y el presidente abordó los temas más importantes, como es la salud con la pandemia, la situación económica, educación, los temas más importantes de la agenda de lo que ha hecho el gobierno, que yo pienso que ha hecho muchas cosas en 90 días, aún con la estrechez económica, con mucha disciplina fiscal y haciendo grandes esfuerzos para reactivar la economía y también enfrentar la pandemia, y ha tenido éxito. Es decir, ha bajado la positividad de 25 que dejó el otro gobierno, en 90 días estamos en 12 o 13. Pero como dijo el presidente, no se puede bajar la guardia porque pueden haber rebrotes, como está ocurriendo en otros países, y entonces la cosa se pone peor. La economía poco a poco va respondiendo. De cualquier manera, yo estimo que la caída, en el mejor de los escenarios, va a ser de un 5%, que es mucho, porque en la grave crisis del 2003-2004, la crisis por la quiebra bancaria en el gobierno de Hipólito Mejía, la economía apenas cayó un 1% y fue un tablazo. Siempre este tipo de crisis genera pérdidas de empleos. Uno espera que se recuperen algunos, otros poco a poco, pero no cabe duda que lo que ha tenido que asumir Luis Abinader ha sido lo más grave en la historia del país. Por eso yo pienso que el gobierno de Luis Abinader habrá que medirlo a partir del año que viene. Pero ha hecho todos los esfuerzos con el turismo, con la zona franca y con la pandemia. Por otro lado, en esta semana recibimos la visita de un subsecretario de los Estados Unidos, el señor Keith Krach. Hubo una reunión en Palacio del presidente Abinader, del canciller Roberto Álvarez, del vicecanciller, del subcanciller, del viceministro, vicesecretario, subsecretario de los Estados Unidos, Keith Krach, y del embajador Robin Bernstein. Y a la salida, ambos informaron que el país ingresaba a la denominada Red Limpia 5G. ¿Qué está pasando aquí? Porque ni hay red limpia ni hay red sucia, como decía el ministro chino. La gran realidad es que hay una guerra fría entre China y los Estados Unidos. China por convertirse la primera potencia mundial y los Estados Unidos por mantenerse como primera potencia mundial económica. Esa guerra va a continuar. La salida de Trump, lo que podrá variar los matices, pero eso se va a mantener. Y uno de los campos de batalla de esa guerra fría es el 5G, que es la quinta generación de la banda ancha. Nosotros estamos en la 3G todavía. Nos llegaron a hablar de que 4.5G, pero eso fue mercadotecnia. ¿Qué ocurre? El 5G va a ser una revolución tecnológica, porque es lo que va a poner el hombre en comunicación con la máquina.
Usted se va a poder comunicar con su automóvil que va a ser autónomo, con el robot. Su ropa va a tener internet, va a haber el internet de las cosas. Pero lo más importante desde el punto de vista de estas potencias es que quien domine el 5G va a dominar el flujo de información y va a dominar el conocimiento. Por eso es que ambas potencias están enfrentadas en el 5G. Y los Estados Unidos tratan de su área de influencia esté bajo su dominio. Y la China está tratando de hacer lo mismo con su área de influencia. Entonces, ¿cuál era el papel de República Dominicana? ¿Irse con el 5G con China? No. Irse con los Estados Unidos por razones meramente económicas. Aquí esto no es de anti-yanqui y pro-yanqui. No. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. A octubre, el 87% de las remesas vienen de los Estados Unidos, por esos 2 millones de dominicanos. El 40% del turismo que viene aquí es de los Estados Unidos. El 46% de nuestras exportaciones van a los Estados Unidos. El 22% de la inversión extranjera directa, desde el 2010 hasta ahora, los Estados Unidos. Entonces, es nuestro principal socio comercial. ¿Con quién tenemos que aliarnos con el 5G? Con los Estados Unidos. China nunca será nuestro principal socio comercial. Con China siempre habrá un déficit. Primero porque ellos no abren su economía. Y después porque nosotros no podemos competir con un país que además de que tiene una altísima productividad, tiene una serie de trucos como una moneda devaluada para poder competir con las exportaciones. China, qué bueno, tenemos relaciones que vengan empresas chinas, pero en las áreas estratégicas, por ejemplo, los Estados Unidos van a facilitar recursos para el puerto de Manzanillo, pero el puerto de Manzanillo es de República Dominicana. Los chinos estarían dispuestos a invertir en el puerto de Manzanillo, pero ellos quedarse manejando el puerto de Manzanillo, así no. Entonces, esa es la realidad. Esto no es de que pro chino ni pro yanqui, es un problema meramente económico. Nosotros tenemos que mantenernos con nuestro principal socio comercial. Eso no significa que vendamos la soberanía. Eso no significa que en todos los conflictos que surjan estemos del lado de los Estados Unidos. Gracias por continuar con nosotros en Propuesta Semanal. Señores, lo que está pasando, no en el PLD, en el danilismo, porque yo el PLD lo respeto, ahí hay gente muy buena, ahí hay gente honesta, pero es el danilismo. Es terrible. La hemorragia, renunciando de esa organización y pasando a la fuerza del pueblo, son golpes mortales. Tenemos en el fin de semana como el senador de San Pedro Macorís renunció y se fue a la fuerza del pueblo, pero él no llega solo. Él llega con el presidente del comité provincial, con regidores, con presidente del comité de intermedio. Bien no ocurre ese golpe y viene lo de San José de Ocoa. La mitad de los alcaldes, regidores, el presidente del comité municipal de Rancho Arriba, presidente del comité intermedio, militante. Es por miles. Hay lugares donde la estructura del PLD desapareció y se convirtió en la estructura del PLD, de la Fuerza del Pueblo. Y el último golpe es el reconocimiento por parte de la comisión del Senado y el Senado de que la segunda mayoría es la Fuerza del Pueblo. Y esto es elemental aritmética. Claro, desde el punto de vista de la ley, no es por los votos, es por la cantidad de senadores. Un partido, por ejemplo, puede quedar en segundo lugar y sacar un senador, al PLD le ocurrió. Y un partido que quedó en tercer lugar saca 3 senadores. ¿Quién es la segunda mayoría? El que tenga 3. Ahora mismo el PLD tiene 3 senadores. Si esos 3 senadores se van, ¿cómo puede ser una segunda mayoría el PLD? Con 0 senadores, ¿quién va a ir de representante? Fue una discusión estéril, otra derrota del danilismo. Incluso ellos acudieron al Tribunal Constitucional y los retiraron porque sabían que iban a perder. Y es que ese partido va camino a convertirse en otro PRD.
Así como a Miguel Vargas le entregaron un partido con un 33%, lo llevó a un 1%. A Danilo le entregaron un partido, o no le entregaron, él se cogió un partido con más del 50%, y eso ustedes verán que va camino al suelo, porque saben que ahí no hay vida, que ahí no hay esperanza, que ese es el partido de Danilo Medina, que no es un líder, es un dirigente, y que ahí se va a hacer lo que él diga. Nos vamos a comerciales. La próxima entrevista no se la pierdan con Domingo Jiménez, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo.